Buenos días. Algunos pensamientos que se desprenderían de la porción que hoy nos corresponde de Lucas 5. En estos 39 versículos de este capítulo se presentan tantas situaciones que sinceramente daría para hablar mucho tiempo de ello. Pero vamos a limitarnos al tiempo que tenemos y veamos algunas enseñanzas que podemos desprender de esta porción del Evangelio. Hubo momentos en que Jesús no hizo muchos milagros, lo vemos, debido a la incredulidad general de la audiencia que había, por ejemplo, en su pueblo. Pero también en esta porción de las Escrituras observamos a nuestro Maestro y Señor que el poder del Señor estaba con él para sanar después de que Jesús se retiró al desierto y oró. Esto lo vemos en Lucas 5:16. Otra vez vuelve a aparecer el desierto. Pero aquí aparece el desierto como un lugar de encuentro entre Dios y su Hijo. Y nada es posible en nuestra vida sin esa actitud que el Maestro tenía constantemente, retirarse para orar, para estar a solas con el Padre. Y a nosotros nos enseñó exactamente a hacer lo mismo. Y es que sin comunión y oración, sin esa comunión en soledad con el Padre, es imposible. Esta es una de las primeras enseñanzas que desprendemos. Otro de los textos lo vemos en el verso 17, en el siguiente. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él, otra vez, para sanar. Y debemos de estar contentos de que aún con crítica, dudas, tenemos futuros discípulos de Jesús que están sentados, y lo digo de una actitud, no digo físicamente, expuestos a la palabra del Maestro. Estamos compartiendo, les están escuchando. No nos preocupemos por estas críticas, no nos preocupemos por esas dudas, no nos preocupemos por esas preguntas que decimos que están fuera de lugar. Estemos contentos de traer discípulos incrédulos a que escuchen la palabra de Jesús. Es por quien digo, estemos contentos de tener a estas personas sentadas, en lugar de estar por ahí sin rumbo. Estando en el camino, se pueden encontrar con el Señor. Y aquellos fariseos, aquellos doctores de la ley que estaban para criticar, pero estaban expuestos a la palabra de Jesús. Otra enseñanza que se desprende de esta porción es la urgencia de traer a otros a Jesús. Y para esa urgencia precisa de hombres y mujeres que sean fuertes espiritualmente para cumplir con esa exigencia. ¿Por qué? Porque la carga es pesada. Se necesita de hombres y mujeres firmes en su fe, firmes en su creencia. ¿Por qué? Porque el trabajo probará su fe. Necesitan hombres y mujeres que sean personas de oración, porque si no, en vano trabajan. Hombres y mujeres que crean. El resultado es que somos completamente inútiles para Dios. Hombres y mujeres que sean astutos para traer a otros a los pies de Cristo, como eran los amigos de aquel paralítico. En esa confusión, en ese revuelo que hay en esa casa, Jesús hace una pregunta: ¿qué es más difícil, decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene toda potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, recogidos de asombro, glorificaban
alababan a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravilla. Podemos imaginar la tensión que había en el ambiente en esos momentos, en esa casa. Para Dios nada es imposible. Y realmente era más difícil curar al hombre que perdonar sus pecados, porque al fin y al cabo el perdón de pecados es algo invisible. Nadie podía verificar en ese momento si el hombre había sido perdonado de sus pecados ante Dios. Sin embargo, podía comprobarse al instante si el hombre podía caminar o no. Jesús estaba dispuesto a ponerse a prueba, de una manera en que los resultados serían inmediatos. Imagínense si Jesús hubiera fracasado. Imaginemos por un momento. Su ministerio hubiera sido destrozado. La multitud lentamente habría salido de la casa con una cara de espasmo de incredulidad. Los escribas y los fariseos se sonreirían unos a otros y dirían: era este otro loco, él no puede ni curar, ni sanar, ni perdonar. Los 4 hombres que se habían esforzado tanto, se esforzarían otra vez para levantar al hombre paralítico que seguía en su cama. Y abatido y descorazonado. Y quizás avergonzado porque había sido el centro de toda aquella reunión. El dueño de la casa miraría al techo y pensaría que todo había sido en vano. Pero Jesús no falló. Y no podía fallar, porque todo lo que necesitaba para sanar a aquel hombre y para perdonar sus pecados era su palabra. Y en esta porción de la Escritura lo que vemos es la palabra de Jesús en acción. Y para terminar, hablando de palabras, quiero llamar tu atención sobre una palabra que Pedro emplea con el término maestro. En hebreo no emplea el término rabí, pero Lucas tampoco emplea el término rabí. Lucas traduce esa palabra de maestro por una palabra griega antigua, normal para su tiempo. Él usa para maestro la palabra griega epistata. Y esta palabra es exclusiva del Evangelio de Lucas. La palabra tiene la idea de jefe y más aún trae la idea del que está por encima. Con este título, epistata, tú estás por encima. Pedro mostró que estaba dispuesto a recibir órdenes de su jefe, del que estaba por encima, de Jesús. Y tú y yo estamos dispuestos a que Él esté por encima de nuestras vidas, circunstancias, etc. Es mi oración que ya que vamos a entrar en un periodo del año nuevo, de un año nuevo, que en este próximo año Jesús esté por encima de nosotros en toda circunstancia. Que el Señor os bendiga.